Estas son las creencias de las congregaciones cristianas bíblicas. Si está de acuerdo con estas creencias, le invitamos a que se reúna con nosotros. Índice de este credo doctrinal. Prólogo. 1. Dios. 2. Jesucristo. 3. El Espíritu Santo. 4. Las Sagradas Escrituras. 5. El ser humano. 6. La salvación eterna. 7. La Iglesia. 8. La profecía bíblica. 2. Jesucristo. A. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios unigénito y el Mesías o Rey de Israel enviado por Dios. Mateo 16, 16, 17, Juan 1, 18, 3, 16. B. Nosotros creemos en la humanidad del Señor Jesucristo y también en su divinidad. Él es Dios poderoso. Isaías 9, 6, el Verbo divino que se hizo carne. Juan 1, 1, 14, el Dios unigénito. Juan 1, 18, nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2, 13, y también es un hombre, el Hijo del Hombre. Mateo 25, 3, 1 Timoteo 2, 5. Aunque Jesús sea llamado Dios en algunos pasajes de la Biblia, esto no significa que Jesús sea igual al Dios Padre, ya que el propio Jesús dijo que el Padre es su Dios. Juan 20, 17, Hebreos 1, 8, 9, Apocalipsis 3, 12. Por lo tanto, Jesús está subordinado a la autoridad suprema del Dios Padre, y si está sujeto a la voluntad del Dios Padre, entonces significa que Él es inferior al Dios Padre en autoridad. Por consiguiente, aquellos que enseñan que Jesús es solamente un hombre, y niegan la divinidad del Señor Jesús, tienen la doctrina del anticristo, el cual niega que el Verbo divino se hiciera carne, hombre. Juan 1, 1, 14, 1 Juan 4, 2, 3, y aquellos que enseñan que Jesús es igual que el Dios Padre también tienen la doctrina del anticristo, ya que esto significa que ellos niegan que Jesús sea también un hombre, es decir, si Jesús fuera igual al Dios Padre, entonces ya no sería un hombre, y si Jesús es solamente un hombre, entonces la Biblia jamás le llamaría a Dios. C. Nosotros creemos en la preexistencia eterna y divina del Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19, 13, y este Verbo divino es eterno, jamás fue creado, ya que Él existía antes de que Dios creara todas las cosas. Juan 1, 1, Colosenses 1, 17. Jesús dijo que Él ya existía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 5. Jesús dijo que Él descendió del cielo. Juan 6, 38, 42. Por lo tanto, si Jesús dijo que descendió del cielo es porque Él ya estaba en el cielo antes de descender a la tierra como hombre. Aquellos que niegan la preexistencia divina de Jesús están llamando mentiroso a Jesús, pues Jesús enseñó bien claro que descendió del cielo, lo cual significa que Él ya existía en el cielo antes de bajar a la tierra. El apóstol Pablo también enseñó en Filipenses 2, 6, 11 la preexistencia divina de Jesús. Pablo dijo que Jesús ya existía en forma de Dios, o era de condición divina, antes de hacerse hombre. Entonces Él se despojó a sí mismo de su gloria y divinidad y descendió del cielo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. El Señor Jesucristo en su preexistencia divina era el mensajero malak principal de Dios, es decir, el ángel de Dios especial mencionado en el Antiguo Testamento, el cual tiene el mismo nombre que su padre Yahvé, ya que el nombre de Yahvé está en el Éxodo 23, 20, 21. Esteban dijo bien claro que este ángel o mensajero de Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hechos 7, 30, 34, pero resulta que Jesús es el Señor. Romanos 10, 9, Filipenses 2, 11. Por lo tanto, este ángel o mensajero especial que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente era el mismísimo Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es el segundo Señor o Dios, el cual está subordinado al Señor o Dios Supremo, el Padre. El propio rey David conocía la existencia de estos dos dioses o señores cuando dijo estas palabras proféticas: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 22, 43, 45. Por consiguiente, todos aquellos que niegan la preexistencia divina del Señor Jesús, así como la existencia de estos dos dioses o señores, tienen la doctrina del anticristo, pues están negando la existencia de estos dos dioses o señores, el Padre y el Hijo. 1 Juan 2, 22. Aquellos que niegan la encarnación del Verbo divino están negando entonces al Padre y al Hijo, y por lo tanto, son el anticristo.
D. Nosotros creemos que hay dos entidades o personas divinas llamadas Yahvé, uno es el Yahvé supremo o mayor, que es el Padre Celestial, y el otro es el Yahvé menor, es decir, el mensajero o ángel de Yahvé, el cual también se llama Yahvé. Éxodo 23, 20, 21, y era este Yahvé menor quien se aparecía a los seres humanos Génesis 18, 1, etc. Este Yahvé menor era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina, pues fue este Señor o ángel de Yahvé quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. El Yahvé supremo, el Padre, jamás se apareció a los seres humanos, pues al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Juan 1, 18, por lo tanto, la Biblia demuestra de forma muy clara la existencia de estos dos dioses o personas divinas llamados Yahvé. Uno es el Dios supremo e invisible, el Padre, y no hay otro Dios igual a él, y el otro es el Yahvé menor, el Hijo, el cual está subordinado al Dios Padre y se aparecía a los seres humanos. Fue este Yahvé menor, el Hijo o Verbo de Dios, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros. Juan 1, 1, 14. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios monoteísmo, sino la existencia de muchos dioses politeísmo, porque el Dios Padre es el Dios de dioses. Deuteronomio 10, 17, e incluso los jueces de Israel eran llamados dioses, ya que eran hombres con gran poder y autoridad dentro de Israel. Salmo 82, 1, 6, Juan 10, 34, 36, por lo tanto, la Biblia enseña la existencia de muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. 1 Corintios 8, 5, pero siendo el Dios Padre el Dios supremo y el único que es adorado en espíritu y en verdad. Juan 17, 3, 4, 23, 24. Por lo tanto, la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra, es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, pero siendo el Padre el único Dios supremo y el único que es adorado. El monoteísmo y el trinitarismo son, por tanto, dos conceptos teológicos totalmente antibíblicos y falsos que se han apartado de la verdadera enseñanza bíblica. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras enseñan que hay un Dios. 1 Corintios 8, 4, Efesios 4, 6, 1 Timoteo 2, 5, pero este único Dios es solamente el Padre, el único Dios verdadero para nosotros. Sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8, 6. Por consiguiente, la doctrina de que este único Dios es un Dios trino, o que es el Señor Jesucristo, es una burda mentira diabólica opuesta a la Biblia y al Evangelio. El Padre es un Dios único y todopoderoso, y no hay otro Dios igual a Él, y el Señor Jesucristo es otro Dios o ser poderoso, pero inferior al Dios Padre, porque el propio Jesús dice que el Padre es mayor que Él. Juan 14, 28, y en Apocalipsis 3, 12 Jesús resucitado y glorificado dice por 4 veces que el Dios Padre es su Dios. Por consiguiente, nosotros, los cristianos bíblicos, rechazamos totalmente la mentira iglesiana y antibíblica de que Jesús es igual que el Dios Padre. F. Nosotros creemos en la unidad entre el Dios Padre y Jesús, los cuales son uno. Juan 10, 30. Pero esta unidad entre el Padre y el Hijo es una unidad compuesta, o una unidad familiar, es decir, el Padre y el Hijo están unidos en un mismo propósito y voluntad, en la cual Jesús está subordinado a la voluntad del Dios Supremo, el Padre. Juan 5, 30, 6, 38. Este mismo tipo de unidad familiar o compuesta entre el Padre y el Hijo es la misma que existirá entre todos los verdaderos cristianos, los cuales también llegarán a ser uno con el Padre y el Hijo. Juan 17, 21, 23. G. Nosotros creemos que Jesús el Cordero recibe alabanza, gloria, honra y poder, juntamente con el Dios que está sentado en el trono, el Padre. Apocalipsis 5, 13, pero la adoración es únicamente para un solo Dios supremo, el Padre, que es el Dios sentado en el trono. Apocalipsis 5, 14, Juan 4, 23, 24. Por consiguiente, aquellos que tributan adoración al Señor Jesucristo están desobedeciendo al propio Señor Jesús, el cual dijo que solo el Dios Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad. H. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo era solo un hombre cuando vivió en la tierra, por la sencilla razón de que el Verbo Divino se hizo carne, hombre, para poder habitar entre nosotros. Juan 1, 1, 14, Filipenses 2, 8. Cuando el Dios Padre resucitó a Jesús, entonces Él recobró esa gloria y divinidad que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 5. Y
Nosotros creemos que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras 1 Corintios 15, 3, 4. Él estuvo sepultado 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas Mateo 12, 40. Un análisis de las narraciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan demuestran que Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde, y resucitó un sábado al atardecer. El domingo fue cuando Jesús se apareció por primera vez a sus discípulos. Si Jesús hubiera muerto un viernes por la tarde, y resucitado un domingo al amanecer, tal como enseña el sistema iglesiero, entonces Jesús habría mentido al decir que estaría sepultado 3 días y 3 noches, pues del viernes por la tarde, al domingo al amanecer, no hay 3 días y 3 noches, sino solo un día y medio. J. Nosotros creemos que Jesús ascendió al cielo en una nube voladora 40 días después de resucitar, y volverá del cielo de la misma forma que se fue. Hechos 1, 9, 11. Él regresará del cielo de forma visible y corporal dentro de una nube voladora con gran poder y gloria. Lucas 21, 27. Acompañado por todos sus ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29, 30, para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mateo 25, 31, 46, 2 Timoteo 4, 1, Apocalipsis 11, 18. K. Nosotros creemos que Jesús, desde su ascensión al cielo, está ejerciendo su ministerio sumo sacerdotal, abogando por los suyos e intercediendo por ellos a la derecha del Dios Padre para que las acusaciones que Satanás lanza día y noche contra los siervos de Dios los santos no tengan ningún efecto. Romanos 8, 34, 1 Juan 2, 1, Apocalipsis 12, 10. Esta es la fe de las congregación cristianas bíblicas. Si tú crees en lo mismo, reúnete con nosotros.